Hoy nos vamos a meter de lleno en una teoría que la verdad le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la historia de Occidente. ¿Y si los últimos 500 años no han sido, bueno, una serie de casualidades, sino el resultado de una guerra secreta? ¿Una guerra de ideas? A ver, la idea principal que plantea esta fuente es muy potente, ¿eh? Nos dice que los últimos 5 siglos de historia europea han estado definidos por un conflicto oculto. Por un lado, el espíritu creativo del Renacimiento, y por el otro, una contraofensiva cultural potentísima lanzada desde Venecia. Para entender bien esta teoría, vamos a seguir estos pasos. Empezaremos viendo el conflicto central. Y luego, claro, hay que definir bien quién es el malo de la película, por así decirlo, la oligarquía veneciana. Según esta visión, la historia no es lo que nos contaron en el cole. No es un simple desfile de fechas y reyes. No, es un auténtico campo de batalla de ideas. Por un lado, el Renacimiento y su fe en la creatividad humana. Y por el otro, una oligarquía veneciana que supuestamente quería apagar esa llama a toda costa. Y aquí lo vemos súper claro. Son dos mundos, dos formas de entender la vida totalmente enfrentadas. Por un lado, el Renacimiento, que apuesta por el progreso, la creatividad, la ciencia, y por el otro, la oligarquía, cuyo único objetivo, según esta teoría, era el poder. Dominación pura y dura a través del dinero y del engaño. Vale, pero ¿quiénes eran exactamente estos oligarcas? ¿Qué tenían en la cabeza? Vamos a desgranar un poco las características que la fuente les atribuye para entender cómo funcionaban. En el fondo, en el corazón de su ideología, hay una idea que da un poco de escalofríos. La creencia de que la mayoría de la gente es como un rebaño, incapaz de gobernarse, y que solo unas pocas familias, elegidas por ellos mismos, tienen el derecho a mandar. Y estos principios no son solo teoría, ¿eh? Según la fuente, son las reglas del juego que han dado forma a nuestro mundo. Hablamos de una economía que premia la especulación por encima del trabajo real, o de una visión de la ciencia que busca controlar la naturaleza en lugar de entenderla. Es un sistema completo. Y aquí llegamos a un concepto que es crucial para entender todo esto: el fondo. Ojo, no es solo dinero, no es una fortuna normal y corriente. Es un patrimonio familiar que pasa de generación en generación, una especie de pozo de poder sin fondo. Y según la fuente, este es el modelo que luego inspiró la creación de los grandes bancos de Europa. Venga, ahora vamos a viajar un poco en el tiempo. Vamos a ver cómo, según esta teoría, Venecia fue tejiendo su red de poder a lo largo de los siglos, moviendo los hilos de la historia casi como un titiritero. Fijaos en esta cronología porque, según la fuente, aquí nada es casualidad. Empieza en 1082, pero el primer gran golpe llega en 1202. Desvían una cruzada para saquear una ciudad cristiana, Constantinopla. Luego, en el siglo XIV, ahogan a los reyes en deudas. El resultado, colapso económico y la peste negra. Cada movimiento parece una pieza de ajedrez en una partida a muy, muy largo plazo. Esta cita sobre Dante es muy reveladora. Nos dice que Venecia no solo luchaba contra reinos, luchaba contra ideas. ¿Por qué ir a por un poeta? Pues porque su idea de un Estado-nación, de un país soberano, era una amenaza directa al modelo de imperio global que ellos querían construir. Pero quizá el arma más sofisticada de esta oligarquía no eran los ejércitos ni el dinero, eran las propias ideas. La fuente lo llama una guerra epistemológica, una forma muy elegante de decir que es una batalla por controlar no solo lo que pasa, sino cómo pensamos sobre lo que pasa. Y este era su manual de instrucciones, por así decirlo. ¿Veían una idea peligrosa, como la ciencia del Renacimiento? No la atacaban de frente, no. La infiltraban. Promovían a sus propios agentes para que dieran una versión, digamos, descafeinada, controlada, de esa misma idea. Muy sutil. Y estos 3 hombres, según la fuente, fueron los cerebros de esta operación. Contarini, el genio que supuestamente jugó a 2 bandas con la Reforma y la Contrarreforma para dividir Europa. Sarpi, el que manipuló la ciencia a través de Galileo. Y Conti, el que fabricó el mito de Newton. 3 agentes que, desde la sombra, habrían cambiado el rumbo de la historia. Y aquí viene una de las bombas de esta teoría. ¿La Ilustración? ¿Un fraude? La fuente afirma que no fue un movimiento intelectual genuino, sino una operación de marketing, una campaña de influencia veneciana para exportar su filosofía y debilitar a sus rivales desde dentro. Claro, los imperios no duran para siempre, y el de Venecia empezó a decaer. Pero, ¿desapareció la oligarquía? Según esta teoría, ni mucho menos. Hizo lo que hacen los parásitos inteligentes, buscó un nuevo cuerpo al que aferrarse. Este proceso, que la fuente llama, de forma muy gráfica, metástasis, ocurrió en 3 fases. Primero, el dinero y las ideas se mudan a Ámsterdam.
Y de ahí el gran salto a Londres. Allí es donde encontraron el caldo de cultivo perfecto para construir un nuevo imperio a su imagen y semejanza, el Imperio Británico. Cambió la ciudad, cambió la bandera, cambiaron los barcos, pero el objetivo, según esta teoría, siguió siendo exactamente el mismo. El sueño de un nuevo imperio romano, de un imperio global controlado por una élite, simplemente se puso un nuevo disfraz. Y con esto aterrizamos en el presente, porque la tesis de esta fuente es que esta influencia no es algo de los libros de historia. Sigue aquí, entre nosotros, dando forma a nuestro mundo. La fuente va todavía más allá, traza una línea directa desde los pensadores venecianos hasta las ideas que son la base de nuestro pensamiento moderno. Adam Smith, Malthus, Darwin. ¿Es posible que las raíces de ideas como el libre mercado o la supervivencia del más apto estén en la agenda de esta oligarquía? Es una idea potente. Y la conclusión es, cuanto menos, inquietante. La fuente sugiere que esta red de poder nunca se fue. Simplemente se transformó, se camufló en las grandes instituciones internacionales que hoy rigen el mundo, continuando con la misma agenda de control que empezó hace siglos en los canales de Venecia. Acabamos de recorrer una teoría que, desde luego, pone patas arriba a la historia oficial. Nos puede gustar más o menos, pero nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Y si la historia no es una lucha entre países, sino entre redes de poder invisibles? ¿Cómo cambiaría eso nuestra forma de entender el mundo en el que vivimos?